Muy buenos días, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarlos esta mañana y por supuesto invitarlos a una nueva emisión de Interfaz, este programa en el que profundizamos sobre la información en temas educativos de México y de todo el mundo que tiene que ver con la ciencia, la cultura. Saludo con muchísimo gusto a Omar Cepeda, quien como todas las mañanas está aquí conmigo en el estudio de Interfaz. Así es, Ana Cris, siempre tratando de estar juntos. Es un gusto saludarte, Ana Cris, y por supuesto a todos ustedes quienes nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muy temprano abarcar todo lo que sucede en el acontecer educativo y por supuesto saludamos a alguien muy importante todas las mañanas, mi queridísima Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y por supuesto nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es Interfaz. Hoy, 27 de septiembre, en Interfaz, existe una oficina de transferencia tecnológica que vinculan a estudiantes y emprendedores con una red de aliados estratégicos en México y otros países. Conócela en nuestro reportaje del día. Te mostramos el panorama de la educación tecnológica en América Latina en una interesante nota: enseñanza de la tecnología en países emergentes. Los estragos de la guerra en Yemen han alcanzado la educación y Arabia Saudita apoya a su vecino desde el Centro de Ayuda Humanitaria Rey Salmán. Existen ocasiones en que la tecnología permite romper la frontera entre la teoría y la práctica. Es el caso de los simuladores de vuelo en las escuelas de aviación. No te pierdas nuestro reportaje. En nuestra sección Salud para Todos tenemos la visita del Dr. Jesús Martínez Gutiérrez, médico internista y residente del Instituto Nacional de Cardiología. Otro de los invitados en Interfaz es Julio Fernández Talamantes, director del documental Mexicanos de Bronce, con quien hablaremos de esta obra cinematográfica. Guillermo de Gante nos presenta en el estudio un trabajo especial sobre una original librería. Para los que gustan del mundo de la edición editorial, las exposiciones culturales, los conciertos y hasta el cine, la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM es el evento perfecto para ellos. ¿Y sabes qué significa el concepto curador de arte? Entérate cuál es su labor en el reportaje de nuestra compañera Mildred Martínez. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Conéctate a Interfaz. Desde que a mediados del siglo XX algunos economistas constataron que la introducción de innovaciones provoca transformaciones cualitativas de las economías, la innovación se introdujo en la agenda de las políticas económicas e industriales de los países y entre las recomendaciones de las organizaciones internacionales que se ocupan del desarrollo económico. Entre los factores más importantes que influyen en generar una sociedad innovadora está sin duda la cultura y las competencias o la educación de las personas que viven en ella. Entre innovación y educación hay un vínculo muy estrecho, pues la tarea educativa supone transmitir a los niños y jóvenes las actitudes, aptitudes y herramientas necesarias para su incorporación a la vida activa en la sociedad. En este proceso importa el legado, por supuesto, de los saberes, las destrezas y los valores que las sociedades quieren transmitirle a las nuevas generaciones y que conforman el currículo. Pero también importa el futuro, porque se educa para vivir en un tiempo en el que serán determinantes las competencias para afrontar la incertidumbre y las capacidades creativas para hablar y hallar soluciones a los problemas que aún no nos han planteado. Esta tensión entre la transmisión de un legado bien definido y la preparación para la incorporación a la vida activa en lo profesional y participativa en lo social enmarca buena parte de los desafíos educativos de nuestro tiempo. Que hay que innovar más para educar mejor es una idea comúnmente admitida desde hace ya un tiempo y una demanda clara hacia los sistemas educativos y hacia los docentes. Pero la innovación no es solo un medio educativo, sino quizá más bien el fin principal de la educación. Porque si en algún tiempo pasado pudo ser cierto que la adquisición de rutinas, de compendios de saberes y de valores podía ser funcional para la incorporación a la vida adulta, hoy está claro que las competencias para afrontar la incertidumbre y las capacidades creativas para hallar soluciones a problemas aún no planteados son los nuevos requerimientos para la incorporación a la vida activa en lo profesional y también en lo social. Así que no solo hay que innovar para educar, sino también y quizá prioritariamente educar para innovar.
Así es, Ana Cristina, importantísimo esta nueva percepción de la innovación y por supuesto entrar en un mundo creativo donde los límites pues nunca sucedan. Y precisamente en este planeta en constante cambio, la adaptación es vital. El sector educativo no es la excepción y por eso los planes de enseñanza deben incorporar el uso de las tecnologías. En esta misión es muy importante el trabajo de las firmas de consultoría y vinculación. Jalisco se ha convertido en un referente para la innovación y las nuevas tecnologías en nuestro país. En esta entidad se encuentra Pragmatec, una oficina de transferencia tecnológica reconocida por la Secretaría de Economía y por el CONACYT. Pragmatec es una oficina de transferencia tecnológica que ayuda a investigadores y a emprendedores a llevar sus tecnologías a mercado, ya sea a través de la creación de propias empresas que les permita llegar a mercado o a través de licenciamiento o transferencia directa a empresas que están ya en el mercado y que requieren estas innovaciones. En este ecosistema hay consultores con experiencia, capacidades y habilidades específicas relacionadas con la gestión tecnológica y la innovación, quienes vinculan a estudiantes y emprendedores con una red de aliados estratégicos en México y en el extranjero. Es por ello que la necesidad de que se incluyan las nuevas tecnologías a los procesos educativos y que los gobiernos locales, estatales y federales apuesten por estas herramientas dentro de las escuelas. Hoy en día incluso te puedo mencionar que Jalisco está trabajando hoy en una universidad digital. Es decir, el aula como la conocemos hoy, el acceso a los contenidos va a cambiar en los próximos años. Hoy el conocimiento necesita ser dual también, necesita ser teórico y práctico y no solamente presencial. Entonces las tecnologías en temas de la posibilidad de estar cursando los módulos en cualquier parte del mundo justamente te ayudarán a que puedas estar recibiendo el conocimiento de expertos a través de diversas plataformas. La incorporación de este tipo de modelos es fundamental para formar profesionales con mejores perfiles, que se adapten de mejor manera a un mundo cada vez más globalizado. Aquellas universidades o instituciones que aún no integran plataformas tecnológicas a sus contenidos, pues tendrán retos importantes de competitividad frente a otras instituciones que sí lo hagan. En este contexto y con el desarrollo de nuevos productos tecnológicos, los institutos educativos tienen que crear nuevas carreras profesionales que respondan a las inquietudes de las nuevas generaciones. Es importante que las universidades se planteen cuáles son las nuevas carreras que tendrán que desarrollarse en el futuro y que estén más ligadas a procesos de decisión o de eficiencia en el uso de los recursos, en donde la robótica sea un complemento que ayude a facilitar la toma de decisiones, pero al final la toma de decisiones, el análisis fino, quede en el humano. Pero esta inclusión tecnológica no solo se tiene que dar en la educación superior, sino que se tiene que implementar desde los primeros niveles educativos. La integración de tecnologías educativas en primaria ya es una realidad. Hoy las escuelas ya tienen plataformas en línea para poder dar sus contenidos tanto en el aula como posteriormente el aula. Yo iría incluso más atrás. Hoy ya hay startups que trabajan en plataformas educativas para niños de 2, 3 años, en donde pueden estar aprendiendo algunos primeros conceptos de matemáticas, por ejemplo. Entonces ya el mundo digital hoy es una realidad para las nuevas generaciones. Precisamente como las plataformas que aquí damos a conocer, Ana Cristina, en televisión educativa, como la de México X, que es precisamente estas plataformas que permiten democratizar la información y que por supuesto crear estos grupos que además son gratuitos. Así es, Omar, la tecnología pues ha formado ya una parte esencial desde hace varias décadas de la innovación y por supuesto la educación no se puede quedar atrás. Incorporar nuevas herramientas tecnológicas, también vínculos con las empresas y con otros sectores para poder hacer una sociedad más integral y por supuesto más innovadora. Así es, Ana Cristina, pues interesante todo este concepto que se está abriendo a favor o para favorecer las alternativas educativas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz.
En 1783 nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide, militar y político que consumó la independencia de México. Fue emperador del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Y bueno, de acuerdo con especialistas, los países emergentes deben apostar precisamente por la inversión en educación, de manera especial en los temas de ciencia y tecnología. El gran reto es emprender estas dinámicas en las naciones con carencias de servicios básicos de infraestructura. Cuando pensamos en innovaciones tecnológicas, inmediatamente evocamos a países de Asia, Europa o Norteamérica. Y la raíz de esto es la educación en ciencia y tecnología que se brinda a los estudiantes en países emergentes. En algunas naciones latinoamericanas, como México y Cuba, los alumnos egresan con los conocimientos que les permiten ser competitivos a nivel mundial. Tenemos la posibilidad de que hay todo tipo de educación, informática, arquitectos y universidades. Para mí es buena. Yo siempre he querido ser ingeniero informático. La educación en mi país yo la considero muy buena, porque la educación en mi país es gratis, uno no tiene que pagar para ingresar a una universidad, a ninguna parte uno puede estudiar siempre que quiera su carrera. Sin embargo, en otros países de la región, este tipo de educación apenas está en desarrollo. Lo que incluiría sería áreas más específicas de la tecnología y que ya los estudiantes salgan con bases más amplias sobre eso de robótica y otras áreas más que sean de utilidad al mundo y a su país. La educación de Bolivia está en proceso de marcha de aplicar más áreas de desarrollo y sigue mejorando la educación. Espero que sí siga. Caso especial es Venezuela, donde debido a la situación por la que atraviesa el país, muchos estudiantes y profesores no acuden a las escuelas. Incluso algunos institutos educativos no cuentan con la infraestructura para el aprendizaje. La falta de electricidad es un ejemplo. Y es por ello la necesidad de que los estudiantes tengan la posibilidad de viajar al extranjero como parte de un seminario, maestría o incluso alguna competencia internacional para adquirir nuevos aprendizajes y llevarlos a su país. Me da un poquito más de trasfondo y un poquito más de fuerza para poder llevar eso que he aprendido acá con distintos países como Afganistán, países como Malasia, países como Irán, países que se han complementado bastante con nosotros y nos han permitido tener un conocimiento bastante amplio de su metodología educativa y de cómo ellos promocionan toda la parte de ciencia y tecnología. Entonces sí me ha permitido bastante ver cómo promocionar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Venezuela para que los jóvenes allá en mi país pues puedan tener muchísimas más oportunidades y puedan estarse relacionando con nuevas tecnologías, cosas que actualmente y lamentablemente pues no tenemos. Pero no solo las naciones latinoamericanas emergentes tienen retos en ciencia y tecnología. Si dirigimos nuestra mirada al continente africano, podemos observar que el método de enseñanza no ha cambiado desde hace mucho tiempo. En mi país la educación es muy monótona. Solo leemos libros y los repetimos. Puede ser difícil para muchos, pero creo que no nos ayuda mucho en la vida diaria. Nuestro país está enfocado en la repetición, no en la práctica, no aprendiendo nuevas cosas, sin aprender cómo realizar estrategias, cómo ser más listo. Es imperante que haya igualdad de oportunidades educativas para los jóvenes a nivel mundial, ya sea que residan en algún país emergente o en alguna potencia. Ahí están las voces de diversos jóvenes, de diversos rubros y por supuesto de diversos países. Escuchábamos a varios cubanos, que sabemos que Cuba es uno de los países con un alto nivel educativo en varios rubros. Así que bueno, pues importante también conocer experiencias de diversos jóvenes de varias partes del mundo. La preparación, vámonos a otros asuntos, la preparación de profesionales de disciplinas de alto riesgo depende en gran medida de los adelantos tecnológicos. En el caso de los pilotos que cursan gran parte de su carrera en simuladores de vuelo, cada vez son más realistas y más sofisticados este tipo de simuladores. La tecnología es una herramienta fundamental en los procesos educativos. En áreas como la aviación, es indispensable para la formación de los futuros pilotos. Los simuladores de vuelo son sistemas que intentan replicar la experiencia de pilotar una aeronave de la forma más realista posible.
un simulador de vuelo es, digamos, un centro de adiestramiento para alguien que apenas está aprendiendo a pilotear. Y la idea literalmente es que tenga en una condición controlada las condiciones más próximas al avión. Digo, evidentemente no va a ser siempre lo mismo que volar, ¿no? Porque volar pues es muy diferente. Pero la idea es que tenga los conocimientos básicos y la preparación necesaria para que eventualmente se pueda enfrentar al aparato real. Son utilizados para el entrenamiento de los pilotos en la aviación privada, comercial o militar, pues a partir de ellos se pueden simular situaciones de peligro durante los vuelos o fallas en las aeronaves, a fin de que los estudiantes sepan cómo actuar frente a ellas. El software mismo tiene diferentes tipos de fallas y eso es también para enfrentarlo, digamos, a los posibles errores y dificultades que puedan encontrar en el aire. Esa es la parte más pedagógica de lo que hacemos, que finalmente es parte, digamos, del proceso de adiestramiento de pilotos y que lo llevamos incluso, digamos, en la parte de la certificación de lo que tenemos hasta su parte final, hasta que se gradúa, de hecho. Esta tecnología, que está siendo desarrollada por empresas mexicanas, permite a los estudiantes comenzar su preparación previa a las horas de vuelo que van acumulando durante su formación. Es por ello que el software y el hardware que se utiliza deja de lado el simulador de escritorio para ser montado sobre un panel con las mismas dimensiones y características de la cabina de una aeronave, brindando una experiencia de realismo. En México hay 178 escuelas de aviación. De ellas, alrededor de 60 se ubican en la Ciudad de México, en las que se brinda educación que conjuga los conocimientos teóricos con los técnicos y prácticos por medio del uso de tecnología como la simulación virtual de los vuelos. Pues ahí está, Omar, hay disciplinas, hay actividades que requieren esencialmente de la tecnología para profesionalizarse, es el caso de los pilotos, por ejemplo, y muchos más cada vez, como por ejemplo con estas experiencias inmersivas, va a ser más fácil prepararnos para cierto tipo de actividades. Claro, no se diga el ámbito de la medicina, cada vez las tecnologías, el espacio, la ciencia, en fin, estamos entrando a una etapa muy interesante en avances tecnológicos que no hay que tener miedo a enfrentarlos, a conocerlos, a abrir nuestras mentes. Los jóvenes, las nuevas generaciones cada vez están más inmiscuidos en este tipo de circunstancias y por supuesto los adultos y los no tan adultos, pues hay que saber adentrarnos a plenitud en estos esquemas. Así es, y además las grandes posibilidades que también se abren precisamente para la innovación, para la inventiva y para que se democraticen las posibilidades de creación. Así que la suerte está echada. Interesante. Por supuesto, aquí le daremos seguimiento. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Aniversario de la consumación de la independencia de México, cuando el ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México en 1821. Este día, la bandera nacional debe izarse a toda asta. Vamos a información que tiene que ver con el ámbito internacional y por supuesto la educación. Y es que la guerra en Yemen ha impactado negativamente a este sector, al sector educativo. Afortunadamente hay organismos internacionales que brindan apoyo a los niños para que no abandonen la escuela o que se reintegren a ella. Durante más de 3 años, en Yemen se ha vivido una ola de violencia derivada del conflicto entre el gobierno y los rebeldes hutíes. Este panorama ha provocado una grave crisis humanitaria. Se estima que 11 millones de niños yemeníes, es decir, el 80%, requieren ayuda humanitaria. In Yemen, children are starving, children are dying because of the level of violence and its consequences. More than 4 million children are in acute need of educational assistance. Sobre las afectaciones en la educación, un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, indica que debido a las consecuencias económicas de la guerra, más de la mitad de los maestros de escuelas públicas no han cobrado su salario en 2 años. Esto los ha obligado a disminuir las horas de clase al tener que conseguir otro empleo. Many schools are not functioning. Some are totally destroyed, some are partially destroyed. La falta de maestros para cubrir el tiempo y las asignaturas impacta negativamente en la calidad de la educación. Las hostilidades no solo han dañado escuelas.
En muchos casos han tenido que dejar de funcionar como centros de educación para convertirse en refugios de personas desplazadas o en trincheras para las partes que participan en la lucha armada. El reporte de UNICEF también indica que los niños que no van a la escuela corren mayor riesgo de ser reclutados como soldados y las niñas que no estudian son más propensas a unirse en matrimonio desde los 15 años o incluso menores. My education has stopped. I don't know what we did wrong. We didn't do anything. Ante esta situación, el Centro de Ayuda Humanitaria Rey Salman, proveniente de Arabia Saudita, brinda ayuda al pueblo yemení. We have concentrated our work in Yemen to alleviate the suffering of the Yemeni people. As you know, there are very strong ties between the Yemeni people and the Saudis, which goes for decades. Saudi Arabia has ties, which is language, religion, neighborhood, family ties, economic ties, you name it. And all those ties tells you how much bonding between the two nations. KS Relief is today a very important pillar of humanitarian aid in the world. And I am very happy with the fact that there is such a strong and effective cooperation between KS Relief and the UN humanitarian. Además de los servicios de alimentación y salud, esta organización ofrece capacitación para las buenas prácticas de higiene y el uso del agua. El Centro de Ayuda Rey Salman también impulsa un programa para la rehabilitación de niños rescatados luego de haber sido llevados como soldados por los rebeldes. Los menores son atendidos por maestros especializados. Además, ellos y sus familias reciben atención psicológica y alimentaria. Esta institución también contribuye a la educación de los yemeníes desde Arabia Saudita, al recibir a los migrantes y ofrecer a los menores de 18 años educación y servicio médico gratuitos, a la vez que da la oportunidad a los adultos de integrarse al mercado laboral. The center has worked very heavily to ensure that they get social benefits. The refugees get a free public health services, and also they get their children get a free education in our public schools. In addition to that, they can access our workforce. Los trabajos del Centro de Ayuda Humanitaria Rey Salman en Yemen se realizan en coordinación con diversas organizaciones internacionales y una parte de su aplicación consiste en darle seguimiento a los resultados. Sus acciones representan una gran ayuda dentro de un escenario en el que la población civil es la más afectada. Y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos invita a ver un conversatorio con autores de la literatura moderna mexicana, los cuales nos narran su paso como lectores a generadores de letras, como es el caso de Jimena Vázquez, estudiantes de literatura dramática en la UNAM. ¿Cómo te volviste lectora? Yo soy parte de la generación Harry Potter, entonces aunque siempre leí los libros que tenía a la mano, la verdad es que el boom de mi vida como lectora llegó a los 11 años con Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ya de ahí me eché todos los que había, que era hasta el 4.º libro en ese momento, y cuando se me acabaron los de Harry Potter me seguí con todo lo que había en la biblioteca de mi salón de clases de la primaria, y así fue. Así, acabé Harry Potter y me seguí con lo demás. ¿Qué lees actualmente? Lo que leo más actualmente es teatro, evidentemente, y literatura infantil y juvenil. Son mis dos grandes nichos. También leo novelas para adultos o otras cosas, pero es muy poquito, debo reconocerlo. Entonces yo soy lig y teatro. ¿En qué momento te volviste escritora? Tengo una hermana mayor, 10 años más grande, que siempre escribió. Entonces yo la vi escribir desde que yo era muy chiquita, desde que las dos éramos chicas. Y entonces pues yo tengo cuentos e incluso bocetos de obras de teatro desde los 8 años. Entonces es algo que siempre estuvo ahí, siempre he tenido diarios, todo eso, pero digamos, escribir para que alguien más leyera, creo que en la adolescencia, toda esa maraña que se forma a los 16, a los 17 años, fue cuando empecé a escribir y se me fue quitando el pudor a que alguien me leyera.
Y el brinco a la dramaturgia lo di porque quería ser actriz, quería ser escritora y quería ser actriz, entonces ahí fue donde se juntaron los caminos y me volví escritora de teatro. ¿Qué escribes actualmente? Escribo teatro, tengo muchos proyectos que surgen de mi relación con actores, con directores. O sea, no soy solo yo frente a mi computadora pensando ahora qué historia voy a contar, sino que dejo que el impulso llegue de varios frentes. Y también escribo literatura para niños, pero mucho menos que la dramaturgia. Y pues ahí tengo obras, una serie de obras que se tratan sobre fenómenos, entonces ya tengo como mis pequeñas obsesiones temáticas y también formales. Pues ahí está. No es fácil, ser un gran lector, una persona que estudia literatura y pasar a escribir, ese es un concepto muy distinto. Así es, requiere de valor, de apropiarse de toda esa cultura, de ese conocimiento que se encuentra en los libros y atreverse a hacer una propuesta. Y escribir, y escribir, y escribir, en fin, es muy interesante. Así que un abrazo a todos los escritores que nos ven. Y bueno, vamos a una breve pausa, si me lo permites, Ana Cris. Regresamos, esto es Interfaz. Bueno, hoy es jueves de Rebotando Ideas, como todos los jueves, y ya está con nosotros Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien hoy nos ayudará a resolver dudas de los estudiantes mexicanos, estudiantes de educación superior, de varias carreras, pues nos expresan cuáles son sus inquietudes acerca de pues cómo funciona la ciudad en términos de participación ciudadana, en términos electorales. Bienvenido, Mauricio. Hola, Ana Cristiana, Omar, muy buenos días. ¿Qué tal, Mauricio? Sobre todo en un momento importantísimo, la nueva Constitución de la Ciudad de México. La nueva Constitución, desde luego que tenemos. Muchas preguntas deben de estar surgiendo, ¿no?, en la ciudadanía. Pues muchas dudas, desde luego, porque pues es una Constitución de avanzada, tiene muchísimos derechos inmersos ya, que la verdad es que pues hay que cacarear este tipo de derechos que tenemos involucrados. Ya quedó constituida el primer Congreso, ¿no?, de la Ciudad de México, ya está perfectamente definido, entonces de aquí seguramente hay muchas dudas de cómo va a funcionar ahora la ciudad. Sin duda alguna va a haber muchísimas dudas, pero también habrá muchísimas también compromisos de las instituciones públicas. Pues hay reconocidos derechos hasta para animales, domésticos también. O sea, es una Constitución que involucra muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, que nos permiten también tener acceso a nuevas tecnologías reconocidas desde la Constitución, lo cual la verdad es una situación que las niñas, niños y adolescentes y todo el auditorio de Interfaz debería conocer para ver de qué manera puede garantizar el acceso a estos nuevos derechos, esta nueva gama de libertades que tenemos. Sin duda alguna. Y bueno, vamos a retomar un poco la actividad que habíamos hecho antes de la pasada elección, importante elección, abrir un poco los micrófonos a jóvenes pues de la Ciudad de México para que hagan una pregunta y por supuesto tú, Mauricio, como consejero electoral de la Ciudad de México, pues nos hagas el favor de responder estas inquietudes de jóvenes estudiantes. Si nos lo permite, vamos a ver la primera pregunta. Consejero, le tengo una pregunta. ¿Qué beneficios tiene la nueva Constitución para los jóvenes? Pues importante, un tema sustancial, los jóvenes. La verdad es que lo que les interesa ver si tanto marco normativo, estamos estrenando nueva Constitución, nuevo Congreso, pero de qué manera me voy a ver beneficiada o beneficiado como joven. La verdad es que se van a ver beneficiados en la medida en que la propia Constitución por primera vez reconoce a nivel constitucional, es decir, la tutela máxima de derechos, el derecho a la libertad individual y colectiva de la personalidad. Y esto no es una cosa menor, déjenme les digo, porque cuántas veces no hemos sufrido o no han sufrido personas, y me involucro en ellos desde luego en la juventud, por pertenecer a cierto sector, que porque perteneces al sector a lo mejor te identifican los denominados emos, los darks, pues cualquier otro tipo de expresión cultural de identidad que reflejan realmente una identidad. ¿Cuántas veces no han sido reprimidos por el bullying de los propios compañeros, pero también de las propias instituciones públicas? Bueno, pues con la Constitución de la Ciudad de México no solamente está garantizado la libertad individual, es decir, que yo me autoescriba como un emo, como un dark, sino también la libertad colectiva, es decir, que tu grupo como tal va a estar no solamente garantizado tus derechos, sino vamos a promover también
que este tipo de colectivos puedan tener espacios armónicos en los cuales, a través de la convivencia de derechos y de protección institucionalizada, puedan tener conformaciones ya como tipo gremiales para que puedan tener acceso a una gama de derechos dentro de esta comunidad referidos concreto a este tipo de personalidad y se puedan desenvolver de manera diversa o heterogénea dentro de esta ciudad que pues es una ciudad muy plural y muy diversa, y como estos pues también otros grupos como todos los integrantes de la comunidad LGBTTI, en los cuales pues bueno, si yo quiero ser transexual, transvesti, intersexual, pues bueno, también me permitan no solamente garantizarme este derecho a hacerlo, sino también me protejan de todo el entramado social y político y público de diseño. Claro, y además que todos estos derechos que se ganaron en la Constitución de la Ciudad de México, pues afectan de una forma u otra a la juventud, ¿no? Como por ejemplo los derechos reproductivos de las mujeres, a la salud sexual y una serie seguramente de otros diferentes derechos que también de alguna u otra forma afectan a los jóvenes, ¿no? Sin duda alguna, está también el interés superior del menor, el cual pues bueno ya pone en el punto más alto y la cúspide de los derechos, que cuando haya un conflicto de derechos entre los padres, la tutela del menor, quién se queda los bienes, bueno, el menor va a ser el foco central de la discusión de los derechos para que toda la concentración de la protección y la gama de libertades sea enfocada para el menor antes que los padres. Claro. Importante eso que nos comentas, Mauricio. Si nos lo permite, vamos a ver la segunda pregunta. Respecto a las telecomunicaciones y tecnología, ¿hay algo en la nueva Constitución? Le comento aquí al estudiante que la verdad es que sí hay muchísimo. Ahora sí hay un capítulo exprofeso diseñado para el tema de la ciencia y de la tecnología. ¿Y qué es lo que se va a promover? Pues bueno, hay un apartado incluso de 7 ya derechos concretamente reconocidos, los cuales van desde una situación de que habrá la obligación del gobierno local de la Ciudad de México de destinar el 2% del presupuesto global a la promoción de la ciencia y la tecnología. Está el compromiso a nivel constitucional, que habrá ver cómo lo va a instrumentar el futuro gobierno de la Ciudad de México, de garantizar en todos los espacios públicos, escuelas, parques, edificios públicos gubernamentales, lugares de convivencia social, acceso a internet gratuito. Entonces es una situación que va desde luego a ayudar a potencializar muchísimo. Y eso este ya tema. en la Constitución, ya dentro de la Constitución. No es una promesa, no es algo que es dentro ya de la Constitución, ese es un derecho, se tiene que aplicar a fuerza. Desde luego, y lo interesante que está en la Constitución es no solamente que es una mención declarativa, sino que al estar en la Constitución, ya como ciudadano, el chico que nos pregunta puede reclamar ante los tribunales la falta de compromiso por parte de cualquier autoridad de que en su comunidad no hay acceso libre de internet. Entonces, eso es una situación inédita que está en esta ciudad. Tenemos una última pregunta, Mauricio, nada más mencionar, ahí estaba en su pleca, se trata de Israel Reyes Varela, estudiante de la carrera de Ingeniería Telemática del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ver qué más quiere saber. ¿Qué formación deben tener los concejales de las alcaldías? Bueno, pues aquí Israel, pues es interesante, la verdad, Israel. Claro. El perfil que deben de tener, la verdad es que como el concejal dentro de la alcaldía es un órgano de representación que va a velar por los intereses de todo el colectivo de la alcaldía, el perfil que debe tener es mayor de 25 años, debe tener un modo honesto de vivir y lo único que no debe ser es funcionario público. Y estar dentro de alguna de las mexicano y residente incluso, ni siquiera tiene que ser originario de la Ciudad de México. Con que resida en una parte de la alcaldía, eso es suficiente. Y esto cabe aclarar que es para que haya representatividad, ¿no? Que cualquier persona pueda llegar ahí, no haya ninguna obstrucción. Eso es interesante. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Interesante esta propuesta. Hay que seguir revisando el contenido de la Constitución ahora que es nueva, así que pues te agradecemos mucho esta práctica, Mauricio, ojalá la sigamos manteniendo. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes gracias también a nuestro estudiante del IPN, Israel Reyes Varela. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos puede seguir a través de Facebook Live, completamente en vivo, toda la transmisión de Interfaz
también pues en Instagram, en YouTube y por supuesto también en Facebook y en Twitter. Así que si no se encuentra en casa nos puede dar seguimiento por estas plataformas de lunes a viernes. Y sabemos que abordar la educación desde los distintos rubros es fundamental, pero también en la salud, sobre todo en la salud, porque sin salud pues va a ser complicado salir adelante. En nuestra sección de hoy, Salud para Todos, nos acompaña en el estudio, lo cual estamos muy complacidos, el doctor Jesús Martínez Gutiérrez. Él es médico internista, residente del Instituto Nacional de Cardiología, con quien hablaremos de un tema central en la salud pública, los factores de riesgo, prevenibles sobre todo, esto es muy importante, en el infarto agudo al miocardio. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Como siempre, es muy importante su participación. Me gustaría preguntarle, antes de entrar en este tema central, que nos explicara cuáles son los distintos tipos de infarto. Claro. Bueno, el infarto, ¿qué es en realidad? El infarto es la enfermedad que sucede por la oclusión de una arteria, que puede ser una arteria coronaria, son arterias del corazón, e interrumpe el flujo hacia el músculo cardíaco, o puede ser también una oclusión en otra arteria, comúnmente arterias cerebrales, que es lo que llamamos evento vascular cerebral o ictus. Dependiendo de la arteria que se ocluya, serán las manifestaciones clínicas y pues la enfermedad que suceda en el paciente. Claro. Doctor, los infartos, hacer eventos tan dramáticos y tan intempestivos, pueden parecer como algo que pues solo te sucede, ¿no? Sin embargo, sí hay ciertos factores, ciertas cosas que nosotros podemos hacer para prevenir si hay una predisposición, si tenemos alguna condición de otro tipo que nos vaya a orillar a una situación así. ¿Cuáles son estos elementos? Claro. Bueno, me parece muy importante hablar del infarto porque en México es la principal causa de muerte, al igual que en el mundo. Ha habido una transición epidemiológica. Anteriormente eran enfermedades infectocontagiosas, ahora son enfermedades crónico-degenerativas, donde gran parte del componente de estas enfermedades son factores de riesgo prevenibles y no prevenibles. Los factores de riesgo no prevenibles son la carga genética con la que nosotros contamos, que aproximadamente es responsable de un 30%. Es decir, si nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron infarto, tenemos un riesgo incrementado. Pero no por este hecho vamos a tener nosotros un infarto. Existen otros factores de riesgo que nosotros llamamos prevenibles, los cuales generan en el desenlace de la enfermedad. ¿Cuáles son? Los principales son asociados a globalización o al urbanismo, que esto ha permitido esta transición epidemiológica. La obesidad, el sedentarismo, el no tener tiempo de hacer ejercicio, nuestra alimentación. Anteriormente, si nosotros queríamos comer, hace muchos años, un pedazo de carne, teníamos que ir a cazarla, teníamos que realizar ejercicio. Actualmente nos podemos comer 4 mamuts sin realizar ningún tipo de ejercicio. La hipertensión arterial, la ingesta de sal. Muchas personas actualmente ni siquiera están probando el plato y ya tienen el salero en la mano, ¿no? El no dormir bien, el estrés, el hábito tabáquico, todos estos son factores de riesgo que nosotros podemos modificar en nosotros mismos o educar a la población para que los modifique y disminuir la carga de la enfermedad. Actualmente se estima que en el mundo hay 15 millones de fallecimientos anuales asociados a enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos hay 15 millones de personas enfermas y cada 42 segundos está estimado que se presentará un infarto cardíaco. En México no es diferente, en México también es la principal causa de muerte. En el Instituto Nacional de Cardiología atendemos alrededor de 17,000 casos anuales en urgencias de pacientes donde la gran mayoría son infartos o complicaciones relacionadas a infartos cardíacos. Pues importantes esos puntos centrales, ¿no? La obesidad, pues la mala alimentación o el consumo, por supuesto, del tabaco son contribuidores directos para un posible paro. En el tema de los no prevenibles, que decías que es más o menos en el 30%, esos no prevenibles es una cuestión irrefutable, que si a alguien le va a dar algún tipo de infarto, o también se puede llegar, aunque sé que el mismo nombre lo dice, se puede llegar a prevenir de alguna forma. Claro, vamos, la idea es, en la contribución total de la carga de la enfermedad, aproximadamente 30% se ha estimado que es carga genética, el resto, el 70%, depende de nosotros. Es decir, si mi padre tuvo un infarto antes de los 60 años de edad y somos 2 hermanos, y un hermano se despierta temprano, come bien, realiza ejercicio, no tiene hábito tabáquico, esa persona no va a tener un infarto. Si el otro hermano, hijos con la misma carga genética,
no tiene estos hábitos, duerme mal, tiene hábito tabáquico, es sedentario, no hace ejercicio, tiene obesidad, es muy probable que este paciente tenga un infarto. Actualmente se estima que si tenemos 40 años tenemos un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, si somos hombres del 49% y si somos mujeres del 32% a lo largo de nuestra vida. O sea, casi 1 de cada 2 hombres puede desarrollar un infarto. ¿De qué va a depender que lo desarrollemos o no? De nuestros hábitos personales, de realizar ejercicio, de no fumar, de llevar una vida ordenada con la cuestión de la alimentación. Ahí está la clave. Claro. Exacto. En cuanto a las instancias médicas, doctor, ¿qué especialistas o qué tipo de análisis debemos de requerir a nuestros médicos para poder prevenir este tipo de situaciones? Bueno, la prevención es muy importante. Debemos de realizar nuestro screening en cuanto, obesidad es muy importante. Hay estas campañas de mídete, pésate, todo eso es muy importante. Después, a partir de los 30 años tenemos que revisar nuestro colesterol, que es un factor de riesgo también modificable. El azúcar, que la diabetes es una enfermedad muy prevalente en México. Ir a chequeos periódicos, la presión arterial también es un factor muy importante. Los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de hacerlo. Y también es muy importante conocer los síntomas una vez que estemos desarrollando el infarto, ¿no? Que los síntomas son dolor en el pecho, falta de aire. Muchas veces solo se puede presentar como sudoración profusa o dolor en la boca del estómago. Muchas veces los pacientes llegan tardíamente con nosotros porque pensaron que era gastritis, fueron con otro médico. Es un dolor repentino, de repente. Un dolor repentino, generalmente de tipo opresivo, típicamente irradiado a brazo, a cuello, a la mandíbula, asociado a falta de aire y a sudoración. Si algo de esto nos está sucediendo, tenemos que acudir a un médico inmediatamente. Urgencias. El tiempo es vital. Cada minuto que se pierde se están perdiendo células cardíacas. Y bueno, una vez llegando con el médico, también es muy importante, si tenemos estos síntomas, que nos realice un electrocardiograma, que es la manera de llegar al diagnóstico. Claro. Pues sin duda alguna importante este tipo de consejos. Esta presión que decías en el pecho, ¿son cuestiones atípicas o puedes vivirla de repente en algún momento dado? Son cuestiones atípicas. Existen, de hecho, justo así se clasifica el dolor. El dolor típico que nos están hablando los médicos, que nos habla de una mayor probabilidad de tener infarto, es un dolor opresivo. Sentimos como que algo nos oprime en el pecho y tiene típicamente esta irradiación, pero también hay dolores atípicos, por ejemplo, muy comunes en diabéticos, que pueden sentir piquetes, pueden sentir que algo les atraviesa en la boca del estómago, o simplemente pueden no tener dolor y empezar con falta de aire o sudoración, o tener un desmayo. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas es muy importante educar a la población de acudir al centro de salud más cercano. Correcto, doctor Jesús Martínez Gutiérrez, médico internista, residente del Instituto Nacional de Cardiología. Gracias por estas aportaciones importantes, estos consejos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas de interés aquí en Interfaz. Seguimos con interesantísimas entrevistas aquí en Interfaz. Ahora entramos al tema de la cultura, porque esta mañana tenemos el placer de que nos acompañe en el estudio Julio Fernández Talamantes. Él es director del documental Mexicanos de Bronce, con quien platicaremos, por supuesto, de esta obra cinematográfica que el año pasado ganó el Premio Nacional de Periodismo sobre Documental en Derechos Humanos, que se presentó en el Festival de Cine de Morelia y que se estrena mañana, viernes. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Julio, por un recibirme. gustazo, gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos de entrada de qué se trata Mexicanos de Bronce. Bueno, Mexicanos de Bronce es la historia de un grupo de hip hop que conocí en el Reclusorio Oriente hace casi 7 años. No, más de 7 años. Y bueno, es la historia de este grupo de hip hop y el regreso a la calle de uno de sus integrantes. Yo quería contar la historia de un hombre que hubiera pasado mucho tiempo preso y que se reencontrara con su familia, los amigos. ¿Cómo es pues sí, el regreso a la calle, las oportunidades, los retos, el trabajo? ¿Qué pasa con... Claro, con esta reinserción después de 7 años. ¿Existe o no? Existe, ¿no? Básicamente. ¿Y qué conclusiones te llevó este documental? Pues mira, no les adelanto mucho. Yo diría que las conclusiones pues son más preguntas que respuestas y eso, Mexicanos de Bronce es una película que pues pone a prueba el sistema de reinserción y el sistema penitenciario mexicano y muestra que capaz que tenemos que entender
la reinserción de una forma integral y entenderla de otra forma. Pues. ¿Cómo ha sido este camino, de este proceso de haber, de entrada, haber iniciado a confeccionar la idea de hacer este documental hasta mañana que se estrena ya finalmente en las salas de cine en México? Bueno, yo fui con una pregunta muy clara que era, ok, ¿cómo es este regreso, no? Entonces yo empecé la película con un hombre que era muy interesante, pero este personaje se vio involucrado en un motín y al poco tiempo de que empezamos a grabar ya no pudimos continuar con él. Pero para entonces yo ya había conocido a Rocky, Jones y Bullet, que no solo reunían pues cualidades muy reveladoras como personajes, sino que también tenían esta gran facultad de compartir sus historias y pasajes muy dolorosos de sus vidas con canciones muy potentes. Entonces fue que la música se sumó a la película y así fue que hicimos no solo una historia del regreso a la calle, sino de el poder catártico de la literatura rapera. Sí, sí. ¿Cómo es hacer cine documental? Bueno, ¿cómo es hacer cine en México y a esto agregarle el elemento documental y, por supuesto, pues tratar estos temas tan delicados que además pues dan un componente social muy, muy interesante? Pues complicado como cualquier película, pero siempre emocionante. Cuando yo conocí a los personajes, yo sabía que estábamos a 2 años de que uno de ellos saliera. Entonces, a mí me pareció que 2 años era el tiempo suficiente para que entre nosotros se derribaran barreras y se establecieran lazos de confianza que nos permitieran obtener material auténtico, ¿no? Que no fuéramos otra vez el mismo grupo que va a las cárceles y que pasa una temporada ahí y se va, ¿no? O sea, para mí era muy importante que ellos no nos percibieran de otra manera, que nos abrieran las puertas de sus casas y de su pasado de otra forma. Entonces les tuvimos que compartir un poco de quiénes éramos nosotros para que entonces ellos nos dijeran quiénes son. Claro. Porque tú ganaste el festival hace 2 años, el festival o en el Festival Internacional de Cine en Morelia, hace 2 años, y has estado también proyectándolo incluso en algunos otros países. Sí. Tengo entendido. ¿Cómo ha sido este diálogo que has tenido? Porque digo, apenas mañana se difunde de forma masiva o más amplia, sí, con las personas que han podido ver. ¿Qué te han dicho? Pues mira, los públicos extranjeros han recibido la película muy bien, pero para mí lo más importante es lo que está por suceder el día de mañana, porque yo esta película la hice para el público mexicano, porque creo que es una historia que nos pertenece y nos atañe a todos los mexicanos, ¿no? Creo que es una película que no sé, habla de una realidad en la que a veces, no sé, te araña y simplemente volteamos la vista, y esta vez creo que Mexicanos de Bronce nos ofrece eso, poder acercarnos a una realidad que todo el tiempo nos está acosando y no siempre queremos voltear a ver. ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus planes a futuro para Mexicanos de Bronce y, por supuesto, tus otros proyectos, si es que planeas emprender algunos prontos? Sí, claro. Bueno, te diría que pues la línea de mi equipo de trabajo pues es seguir trabajando con temas sociales importantes, urgentes. Y de Mexicanos de Bronce esperamos que, pues, no sé, despertar el debate de algo que es muy urgente, muy preocupante. 300,000 hombres en prisión creo que no es poca cosa, y eso pues hace, pues no sé, de esta realidad un tema primordial. O sea, creo que todos tenemos que hablar de esto. Nosotros nos atrevimos a trabajar con niños por lo mismo, ¿no? Porque creíamos que era importante entender que si el sistema penitenciario está rebasado, es fallido, entonces hay que replantearnos la manera de entender todo esto, ¿no? Quizás es desde los niños donde todos somos responsables. Emocionalmente supongo que fue un trabajo agotador, ¿no? Impactante para ti. Sí, pues fue agotador, sí, sin duda. Íbamos 2 o 3 veces por semana a la cárcel y es gente que tiene muchas historias y necesita de oídos frescos todo el tiempo. Y entonces salíamos a veces ya sin ganas de hablar, ¿no? Íbamos en el auto y 1 hora y media y nadie hablaba más.
pero al mismo tiempo fue una experiencia muy enriquecedora para los que trabajamos de un lado y del otro de la cámara. Sin duda alguna. Julio, pues haz una invitación para los mexicanos que nos están viendo para que puedan disfrutar de esta película tan multipremiada. Pues diría eso, que Mexicanos de Bronce es la oportunidad de acercarnos a una vida que no siempre tenemos cerca, ¿no? Que Mexicanos de Bronce nos puede ayudar a imaginarnos en los zapatos de gente que vive en condiciones muy difíciles y eso, a entender un problema que a todos los mexicanos yo creo que nos preocupa. Pues hay que ir a verla, mañana se estrena esta interesantísimo documental Mexicanos de Bronce, premiada ya, y por supuesto valorar este trabajo tan profundo que hizo Julio Fernández Talamantes. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias. Un placer y bueno, pues ya estaremos en comunicación para, seguramente tendrá mucho éxito esta película en la sociedad mexicana. Gracias. Mucho éxito. Una pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 1944 se inaugura en el Castillo de Chapultepec el Museo Nacional de Historia. Y bueno, leer siempre debe ser una tarea que nos someta a descubrir y a encontrar nuevos espacios dentro de de estos maravillosos recintos, ¿no? Que pueden ser las librerías, por supuesto, porque también están las bibliotecas, hay librerías donde encuentras materiales nuevos, pero también hay librerías de viejo, en fin, estos universos que se encuentran en las diversas calles de nuestras ciudades. Y bueno, creo que Memo de Gante, quien es un asiduo lector, pero también es un participante constante en generar contenidos para la Agencia Informativa de Educación de México, nos viene a hablar, pues, al parecer, de algo al respecto. Muy buenos días, Memo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Buenos días, Mire, les voy a presentar una librería muy especial. Es la librería Logos Hub, que es la librería flotante más grande del mundo. Lleva más de 30 años recorriendo los mares por diferentes países, más de 150 países a lo largo de los 5 continentes. 48 millones de personas han visitado esta librería flotante. Tiene más de 5,000 libros expuestos al público y en sus bodegas más de 1 millón de reservas. Y bueno, algo interesante de esta librería también es su tripulación, ya que está conformada por más de 400 voluntarios, todos ellos jóvenes, de más de 60 países, o sea, toda una... Es como un pequeño país Es como un pequeño paraíso, ¿no? Paraíso, un país paraíso lleno de libros. Exactamente. ¿No te gustaría trabajar claro. ahí? Culturalmente es muy rico porque la gente cuando el barco llega a un puerto, pues principalmente va a los libros, pero también a conocer la cultura de estos chicos que vienen de todos los países, hablan otros idiomas, conocen su cultura. Y también una labor muy importante es que estos voluntarios bajan al puerto y ayudan a la población en labores comunitarias. Pues bueno, es muy interesantísimo esto que nos comentas. Vamos a ver este trabajo especial que nos preparaste. Este no es un barco cualquiera. Se trata de Logos Hub, la librería flotante más grande del mundo. En su interior hay más de 5,000 libros sobre temas de ciencias, deportes, pasatiempos, cocina, arte, salud, lenguajes y filosofía, entre otros, mientras que en sus bóvedas mantiene una reserva de 1 millón de ejemplares. Es un nombre simbólico muy importante. Logos es una palabra griega que significa conocimiento en acción, conocimiento que transforma. Y Hope es del idioma inglés que significa esperanza. Y vamos, eso es lo que traemos, la esperanza de que el conocimiento puede cambiar las cosas en cada país. Los visitantes podrán disfrutar de la literatura mundial, eventos culturales, conferencias, conciertos, obras de teatro y talleres. Otro punto relevante es que ofrece donaciones de libros en orfanatos y escuelas de pocos recursos, filtros purificadores de agua y lentes de aumento en zonas vulnerables y participa en proyectos de construcción o renovación en centros comunitarios. Algo que es igualmente importante es la ayuda práctica que el barco provee, porque de hecho pertenece a una organización de ayuda humanitaria.
Así que en cada ciudad que nos recibe, la tripulación baja todos los días a repartirse en diferentes áreas de la ciudad o de las inmediaciones y a dar ayuda práctica que es completamente gratuita. Y al ir yo a esa casa hogar de niños huérfanos y niños abandonados, realmente aunque no podíamos hablar el mismo idioma porque fue en India, realmente podías ver que ellos estaban contentos, ellos estaban felices de que tú quisieras ser sus amigos, de que tú quisieras ser parte de su vida. Y para mí, siempre al ver esa sonrisa, para mí el ver que ellos te quieren sin haberte conocido antes, realmente vale la pena haberlo dejado todo. Parte fundamental de Logos Hub es su tripulación, conformada por jóvenes de espíritu aventurero y con ganas de servir a la comunidad. Tenemos una tripulación de 400 voluntarios de más de 60 países diferentes que traen consigo su cultura, su idioma, sus gustos, su perspectiva del mundo, y las personas que visiten el barco van a poder conocer a la tripulación, entablar comunicación y amistad con ellos, porque eso también es enriquecedor. Este enorme barco también está en proceso de actualizarse para brindar a la población mejores contenidos. Queremos seguir siempre ligados a la cultura, esta es nuestra bandera, y también a la ayuda humanitaria, pero siempre se dan tiempos de remodelación o de actualización. Ahora que estamos, por supuesto, en una etapa digital, estamos poco a poco incluyendo estas nuevas tecnologías multimedia principalmente en los eventos culturales que tenemos a bordo. Hasta la fecha, el Logos Hub ha recorrido 150 países de Asia, África, Europa y América, donde más de 48 millones de personas ya han visitado el enorme barco. Actualmente, el Logos Hub se encuentra en Guatemala como parte de su gira por América Latina, que comenzó el pasado 30 de enero en Cartagena de Indias, Colombia. La entrada al buque Logos Hub siempre es gratuita para niños y personas de la tercera edad, en tanto el resto del público paga precios muy módicos. Pues interesante este proyecto, Memo. Me gustaría preguntarte si está abierto a que cualquier joven se pueda incursionar en estas experiencias o hay que hacer algún tipo de pruebas, para ser voluntario, para ser voluntario. Es con ganas de tener ese altruismo, ganas de ayudar. Y bueno, sobre todo, te piden un requisito que es que domines el idioma inglés. Correcto. Y bueno, la solicitud se puede hacer a través de la página de internet logoshub.com. ¿Y sabes más o menos cómo diseñan sus rutas? Es decir, cómo van decidiendo hacia qué país van, etcétera. Sí, mira, ahorita ya recorrieron todo lo que era Asia y Europa. Ahorita están centrados en este año. Se centraron en América Latina y ahorita están finalizando en Guatemala. Ahorita van a El Salvador y luego van a recorrer todo el Cono Sur, Argentina, Chile. Pues interesantísimo. Como dices, no solo es llevar la parte de la literatura, sino el intercambio constante de las culturas, ¿no?, que existen. Claro, y además dentro del barco hay espectáculos, obras de teatro, convivencias. Pero eso es exclusivamente para los voluntarios, ¿no? No, es abierto a todo el público. Mientras están en las costas, ¿no? Sí, es decir, atracan y la gente, supongo, puede subirse, disfrutar de los libros, de los espectáculos y convivir con los muchachos que están ahí. Y ellos también bajan, supongo, a las comunidades. Sí, bajan y te digo, llevan ayuda voluntaria, llevan purificadores de agua, ayudan a la construcción de viviendas. Es muy interesante, es muy rico. Pues sin duda alguna un reportaje que te deja con las ganas de subirte a ese barco y acompañar en estas experiencias tan ricas. Pues muchas gracias, Memo, por este interesante trabajo. Ojalá que le demos continuidad a este barco. Se llama Logos Hub, ¿no? Logos Hub. Bueno, pues muchísimas gracias, Memo, por este trabajo importante para la gente informativa. Si lo quiere volver a revisar, lo puede seguir a través de nuestras redes sociales. Ahí se almacenan y ahí los tenemos para que los pueda disfrutar nuevamente. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. En 1862 nace el ingeniero e investigador Miguel Ángel de Quevedo, llamado el Apóstol del Árbol. Continúan las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM y por eso nos enlazamos hasta Ciudad Universitaria. Allá está nuestra compañera Fernanda Flores, que nos tiene todos los detalles. Fernanda, muy buenos días. Hola Ana y Omar y amigos de la Agencia Informativa de Educación en México. Esta mañana nos encontramos en la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM, una de las actividades de mayor importancia en el ámbito editorial de las instituciones de educación superior en México.
a la cual asisten investigadores, estudiantes, editores de revistas especializadas, entre otros. Para conocer un poco más sobre esta Feria del Libro, pudimos platicar con el director de publicaciones de la UNAM, Joaquín Díaz Canedo. Esto es lo que nos dijo. Hay que tener presente que los temas de estos libros son el resultado de los proyectos de investigación de los institutos de la universidad o los textos académicos que se hacen en las facultades o la tarea de extensión universitaria o de difusión cultural que hacen, por ejemplo, la Coordinación de Humanidades o la Dirección de Literatura o Publicaciones y Fomento mismo. Y son pues los libros, es la conversación que se tiene en la Universidad Nacional y lo mismo pasa con todas las universidades que están. La Filuni arranca su segunda edición con el objetivo de que universidades, empresas editoriales y casas culturales generen un intercambio de conocimientos e invitan a los estudiantes a ser partícipes de estas dinámicas. Este año, la Universidad Nacional de Colombia es la invitada de honor. Ambas instituciones presentan un programa de más de 150 actividades académicas, artísticas y culturales. Hay desde artistas, gente de teatro, hay un combo que va a tocar en la sala de Nezahualcóyotl, una orquesta de música tropical, de música frantillana, pero de alumnos del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Y vienen también médicos, físicos, antropólogos, pues un poco con una muestra de lo que es también esa universidad de un país que por lo demás tiene tantísimo en común con nosotros los mexicanos. Participan más de 200 sellos editoriales de diversas casas de estudio, de educación superior y especializadas en la investigación. Como parte de esta iniciativa, se suman proyectos conmemorativos como presentaciones de libros, conferencias y proyecciones de películas por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Y hay un programa de publicaciones que es el que tiene que ver con la feria, en particular la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura publica este libro que es el Memorial del 68, son 2 tomos, es una cronología del 68 y además una serie de ensayos que tratan de encontrar en esas, digamos, ideas, en esas demandas que surgen entonces, cosas que tienen que ver con una serie de fenómenos de la vida ciudadana que ahorita podemos dar por sentados, como el tema de la transparencia, el tema de la democracia misma, el tema de la igualdad de género, etcétera, ¿no? Entonces son ensayos de Jacqueline Pechard, de Rolando Cordera, de José Woldenberg, de El Fisgón, de Fabricio Mejía, de Alejandro Brito, de Sandra Lorenzano. Entre talleres, coloquios, mesas redondas, conversatorios y performance, además de encuentros entre editores, bibliotecarios y libreros universitarios, la Filuni presenta un amplio programa que tiene como sede el 10 de Avenida del Imán en Ciudad Universitaria. ¿Qué van a encontrar? Pues eso, 84 stands, de los cuales en su gran mayoría son stands donde hay universidades del país, San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guadalajara, Aguascalientes, Veracruz, con su producción editorial, la UNAM desde luego, el stand de la Universidad de Colombia, stands colectivos de universidades argentinas, españolas, costarricenses, colombianas, el stand del Fondo de Cultura. Entonces es una gran muestra de la producción editorial universitaria, de los catálogos de las universidades, y está el programa de actividades, lo pueden consultar en la página de la Filuni, www.filuni.unam.mx, ahí se meten, está el programa, es un buscador muy rápido. Estas fueron las palabras del director de publicaciones de la UNAM, Joaquín Díaz Canedo. Y ya que tienen un poco más de la información sobre esta Feria Internacional del Libro Universitario, los invitamos a que asistan hasta el domingo 30 de septiembre. Regresamos al estudio contigo, Ana, y contigo, Omar. Un saludo a todos. Muchas gracias, Fernanda. Pues vale la pena darse una vuelta por esta feria, que es una de las más importantes, donde se pueden encontrar todas las ediciones que hacen las universidades alrededor del mundo, sobre todo en nuestra región. Claro, y mira que son muchas muy importantes, no solo en términos académicos, que por supuesto quienes están generando, por ejemplo, una tesis o quienes son investigadores, pues definitivamente ese es uno de los mejores lugares, pero también literatura en todos los ámbitos de esta arte, de esta cultura. Bueno, pues ahí está esta invitación. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
En 1937 fue cazado el último ejemplar del tigre de Bali. En 1783 nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide, militar y político que consumó la independencia de México. Fue emperador del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. En 1862 nace el ingeniero e investigador Miguel Ángel de Quevedo, llamado el Apóstol del Árbol. Aniversario de la consumación de la independencia de México, cuando el ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México en 1821. Este día, la bandera nacional debe izarse a toda asta. En 1937 fue cazado el último ejemplar del tigre de Bali. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado del concepto curador de arte. Aquí lo hemos tenido mucho, sobre todo con nuestra sección con el Munal. Bueno, pues nuestra compañera Mildred Martínez preparó el siguiente reportaje sobre la labor que realizan estos especialistas del arte. El curador de arte es el profesional capacitado que hace posible la exposición, valuación, manejo, preservación y administración de bienes artísticos. Un curador dentro del museo, digamos que es el especialista en conocer el acervo y en investigar las distintas relaciones y significados que tiene cada obra en conjunto o individual. Esto es que prácticamente se resume a ser un investigador, un historiador del arte o un filósofo o un historiador que sea capaz de vincular y de exponer en un espacio los distintos discursos que se quieren analizar de las obras de arte. De acuerdo con el profesor de arte Gustavo Luna López, esta es una disciplina con una historia corta, pues comenzó cuando se tomaban decisiones sobre las personas que exponían en los salones de París. Originalmente solo se llamaban tapiceros porque decidían qué cosas poner y qué cosas colgar, pero poco a poco, cuando el espacio se fue haciendo insuficiente, pues tuvieron que tomar decisiones de qué cosas se presentaban, qué cosas no se presentaban y con qué criterio se decidía qué cosas se presentaban. Entonces, en esa transición, digamos, de tomar decisiones, pues muchos artistas quedaban fuera de las exposiciones y entonces se tomaron decisiones muy específicas sobre contenidos, sobre técnicas, sobre estilos, para saber qué habría que presentar. Cuando se trabaja en la curaduría, se tiene que ubicar cuáles son los intereses y la intención de un montaje. Curaduría contemporánea lo que me ofrecía era pues más bien como apuntar a discursos muy actuales y a cómo pensar la transformación de un museo para las obras que se generan hoy en día. Una gran parte de la curaduría se resuelve en el campo, mientras se trabaja con los artistas y directamente con las obras. Gustavo Luna asegura que un curador elige las obras de acuerdo con la trayectoria del artista, todo lo que ha hecho, dónde ha expuesto, nombres de las exposiciones anteriores, si tiene influencias históricas, entre otras cosas. Poco a poco pienso yo que se ha venido convirtiendo en algo prácticamente imprescindible. Primero que nada porque hay que decidir qué tipo de obra se presenta y luego darle una narrativa, por ejemplo, tomar decisiones como relativas a conceptos, a categorías, a periodos históricos, si se va a presentar como biografía o por estilos, y ahí ya hay una mediación que puede servir para que el público vaya entendiendo lo que está haciendo el artista. La curaduría era en un inicio un método para evaluar la calidad de lo que se exponía y poco a poco se ha convertido en la mediación entre el público y los artistas.
pues cuando el arte es complejo, estos métodos ayudan a explicarlo. Dar la oportunidad de generar un recorrido que realmente aliente a que nuevas audiencias se puedan apegar a este tipo de experiencias, ¿no? Y verdaderamente ofrecerle un espacio óptimo para estas piezas para que sean presentadas. Dorín Ríos explica que el trabajo de un curador es generar un espacio que produce experiencias y detona sensaciones tanto positivas como negativas de lo que se aprecia. No es lo mismo ver un cuadro como la Mona Lisa, ¿no?, en el Museo del Louvre, donde está detrás de una valla de seguridad, donde está detrás de un cristal de no sé cuánto grueso, ¿no?, a la que realmente no puedes apreciar a detalle, ¿no? Es muy diferente ese tipo de curaduría y de experiencia a que si la viéramos en la sala de alguien, ¿no? Y el hecho de que sepamos y entendamos por qué eso es radicalmente distinto, para mí es justo lo que le da el poder a decir, ok, la curaduría entonces cuenta en tanto que genera el espacio para poder presenciar algo. Un curador debe ser capaz de interpretar los distintos significados y poner a dialogar las imágenes. Esto puede ser obras de arte, esculturas, pinturas, grabados o videos, fotografías en un espacio expositivo, ¿no? Ser consciente de cómo el espacio es capaz de hacer uniones distintas a un texto simple. Esto quiere decir que se necesitan de habilidades interpretativas, de investigación, y siempre yo creo que también hay que ser capaces de experimentar también un poco. Los perfiles que en su mayoría ejercen esta disciplina son historiadores y críticos de arte, arquitectos y algunos museógrafos. Vale. Pues verdaderamente interesante lo que sucede con los curadores en la actualidad, porque sin duda su labor es invaluable. Sin embargo, ahora han incluso hasta sustituido el valor en el arte dentro de pues el ámbito artístico, ¿no? Utilizan a los artistas casi como materiales para crear una obra mayor, que es la curaduría. Claro, de la y que es una obra o un arte dentro de la misma arte que se refleja, porque los curadores tienen esa capacidad o deben tener esa capacidad de generar una narrativa a la hora de que el espectador, conociendo la obra, se identifique, profundice en esa exposición, ¿no?, que se esté dando o representando. Así es, por eso resulta tan valioso, pues con este reportaje de Mildred, conocer específicamente cuál es la formación, la visión y las labores que realiza un curador dentro de una exposición. Así es, Ana Cris. Bueno, pues terminamos esta emisión de hoy de Interfaz. Es un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Así es, Omar, los esperamos mañana en una emisión más para cerrar la semana, y todos nuestros contenidos en las redes sociales AIEDMX, Agencia Informativa de Educación de México. Hasta luego.